Introducción Lección 4. En esta lección, veremos la Biblia de un solo vistazo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, ¿qué tipo de mensaje es la Biblia? ¿Qué dijo Dios a través de la Biblia, y qué sigue diciendo hoy? Muchos cristianos dicen que la Biblia es difícil. Dicen, es muy difícil de leer o aunque trato de aprender, se me olvida todo. Y al final, ni siquiera intentan leerla. Tampoco intentan aprenderla. No siguen buscando entender lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Viven como creyentes basándose en lo que han escuchado en los sermones, más el poco conocimiento bíblico que ya tienen. Luego lo mezclan con sus propios pensamientos, sus experiencias y sus tradiciones. Y piensan que eso es suficiente. Pero esto no se trata de no saber leer. Esto es no querer conocer la voluntad de Dios, aun cuando la Biblia ya está escrita en su propio idioma. No ponen su fuerza, su corazón y su esfuerzo. No tienen paciencia. No están comprometidos. A eso lo llamamos analfabetismo espiritual. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 del libro de Génesis, la Biblia habla del Edén. Edén fue un modelo del reino de Dios. Edén fue creado por la obra perfecta de Dios. Era un lugar sin pecado, pero donde aún existía la posibilidad de pecar. Sin embargo, el cielo al que vamos no tiene pecado, ni siquiera la posibilidad de pecar. El reino de Dios no comenzó con la creación. Comenzó cuando el Dios eterno creó el cielo según su buena voluntad. La Biblia es la historia de cómo Dios llama a su pueblo y los guía hacia su reino. Cuando los seres humanos desobedecieron la palabra de Dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tal como lo dijo Satanás, sus cuerpos siguieron vivos por un tiempo, pero tal como lo dijo Dios, sus espíritus murieron. Y después, sus cuerpos también murieron. Vida de los humanos que se convirtieron en reyes en la tierra. Ahora comienza la vida de los humanos pecadores que fueron expulsados del jardín del Edén, que había sido el reino de Dios. Ya no es el Edén. Ya no son los santos siervos de Dios que vivían mirando solo a Dios. Ahora son pecadores ante Dios, y en el mundo, viven como si ellos mismos fueran reyes, como dioses. Estas personas que se convirtieron en sus propios reyes comienzan a vivir vidas centradas en sí mismas, no centradas en Dios. Muestran miedo, vergüenza, excusas, comparaciones, inferioridad, ira, asesinato, mentiras. Esta es la naturaleza de la humanidad pecadora. Vemos esto claramente en las vidas de las personas desde el Génesis 4 hasta el 11. Un modelo del pueblo de Dios, Abraham, Isaac, Jacob y José. Las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y José nos muestran el proceso de cómo el pueblo de Dios es llamado a salir de un mundo pecador para vivir como su propio pueblo. A través de Isaac, quien estuvo unido a Abraham en obediencia, vemos una imagen de la cruz de Jesucristo. A través de Jacob, vemos la vida de una persona elegida por Dios. Pasa por muchos altibajos, pero al final vive como un verdadero hijo de Dios. A través de José, quien estuvo unido a Jacob, vemos la vida completa del Mesías venidero, Jesucristo. Desde Éxodo hasta 2 Reyes, la vida de personas que se hicieron reyes. La ley no fue dada porque Dios pensaba que su pueblo realmente podía cumplirla, Dios sabía que ellos no podían, pero a través de su intento constante por obedecerla, quedó más claro aún. El ser humano no puede vivir como el pueblo de Dios por su propio esfuerzo. Los seres humanos, que se alejaron de Dios y se hicieron sus propios reyes, no podían cumplir la ley. Así, la historia del Antiguo Testamento revela la incapacidad total del ser humano para vivir según la voluntad de Dios, por eso, necesitaban un Salvador. Y toda la historia desde Éxodo hasta 2 Reyes nos lleva a esa conclusión: sin un Salvador, el ser humano no puede cumplir la voluntad de Dios. Sin el Salvador, no hay esperanza de vivir como el verdadero pueblo de Dios. ¿Deseas que continúe con la siguiente sección? En la tierra de Canaán, el pueblo cayó una y otra vez en el mismo ciclo de pecado, tal como vemos en el libro de Jueces.
Finalmente, rechazaron a Dios y pidieron tener un rey humano. Por causa del pecado de Salomón, el tercer rey de Israel, el reino fue dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. En el reino del norte, ninguno de los 19 reyes fue bueno. Esa nación fue destruida por su pecado. En el reino del sur, de los 20 reyes que tuvo, solo 4, Asa, Josafat, Ezequías y Josías, intentaron seguir a Dios. Pero ni siquiera ellos pudieron vencer la debilidad humana. Al final, Judá también fue destruido. Al final, la historia del Antiguo Testamento, revelada a través del pueblo de Israel después del Éxodo, cumplió su propósito fielmente. Demostró con claridad los límites de la humanidad, que los seres humanos no podían servir a Dios plenamente y seguían rebelándose contra Él. Esto prueba que, sin un Salvador, es imposible cumplir la voluntad de Dios. Esa misión de revelar el fracaso humano y la necesidad de salvación se cierra con el libro de 2 Reyes. A través de los libros de 1 y 2 Crónicas, una vez más se nos recuerda que, en la historia de este mundo, no hay un rey verdadero. Aunque el relato histórico ya había terminado en el segundo libro de Reyes, el autor de Crónicas vuelve atrás y reexamina toda la historia, desde Génesis hasta el tiempo de los reyes, pero ahora con un enfoque diferente. Crónicas se centra en el reino del sur, Judá. Pone énfasis en la tribu de Judá, que es la línea familiar de donde vendría el Mesías, Jesucristo. También resalta la figura del rey David. Y enfoca la atención en la tribu de Leví, que representa la línea espiritual de Jesucristo, y en el templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. En los libros de Esdras, Nehemías y Ester, vemos la vida de personas que recibieron al Rey verdadero como su Salvador. En el libro de Esdras, aunque Satanás trató de detener la obra, el pueblo reconstruyó el templo y experimentó una reforma espiritual. Esto apunta hacia Jesucristo, quien es el verdadero y último templo. Nos muestra una vida centrada en Él, el único que restaurará todas las cosas. En el libro de Nehemías, el templo ya había sido reconstruido, pero el muro seguía derrumbado. Esto nos enseña que el templo no podía cumplir plenamente su propósito mientras el muro estuviera en ruinas. A pesar de la oposición de Satanás, la reconstrucción del muro reveló cuán importante es su función, separar y proteger la vida de fe centrada en Jesucristo. En el libro de Ester, vemos al pueblo de Dios viviendo una vida apartada del mundo, una vida marcada por la fe, como un templo espiritual y un muro de separación, y justamente por esa vida distinta y fiel, enfrentan sufrimiento y persecución en este mundo, pero al final, experimentan una victoria final y completa. Este testimonio de victoria continúa en el libro de Daniel, por medio de la confesión de su fe, y al vivir una vida coherente con esa confesión, los reyes y las naciones del mundo terminaron reconociendo al único Dios verdadero. En los libros poéticos, se nos dice que solo Dios es Rey, y se nos llama a temerle y honrarle. Estos libros van más allá de la caída y el ascenso de Israel, y proclaman al Dios que gobierna sobre toda la historia. En el libro de Job, vemos la soberanía absoluta de Dios, un poder mucho más allá de lo que cualquier ser humano creado podría comparar. En los Salmos, vemos descripciones del Mesías que ha de venir, y se nos llama a alabar y temer al gran Rey, nuestro Dios. En Proverbios, se nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En Eclesiastés, se nos recuerda que la vida no tiene sentido sin Dios, y que el único digno de nuestro temor es Dios mismo. Y finalmente, en el Cantar de los Cantares, se nos muestra una imagen del amor restaurado, la unión entre Dios, el Rey perfecto y completo, nuestro esposo, Jesucristo, y su pueblo. Desde Isaías hasta Malaquías, los libros proféticos declaran una cosa con claridad: el verdadero Rey tiene que venir. Hay 2 pilares principales en los libros de los profetas. Primero, la reprensión y el juicio. Segundo, la salvación y la restauración. El pueblo de Dios será reprendido y juzgado. Y también las naciones que no conocen a Dios recibirán reprensión y juicio.
Pero para el pueblo de Dios, ese juicio será temporal y se cumplirá dentro de la historia. No será un juicio eterno. Sin embargo, el juicio que vendrá sobre las naciones terminará en una destrucción eterna. Al mismo tiempo, la salvación y la restauración que Dios ha prometido a su pueblo sí se cumplirán. Primero, se cumplieron históricamente cuando el pueblo regresó del exilio. Y finalmente, se cumplirán por completo en el cielo. Pero para los que no son pueblo de Dios, cualquier tipo de salvación que experimenten en esta vida será solo temporal. Jamás será una salvación eterna. Además, los libros proféticos apuntan al Mesías. No a un Salvador del mundo, sino al Salvador eterno. A veces lo anuncian directamente, y a veces de manera más velada, pero los profetas hablan de Jesucristo, el que ha de venir. Comenzando con Isaías, los profetas confrontan el pecado del pueblo de Dios y luego anuncian la llegada del Mesías. Ahora, Dios mismo establecerá un pacto, no el pacto de la ley, ni el pacto basado en las obras, sino su propio pacto, el pacto eterno. Él hará un nuevo pacto. Y como fue Dios quien comenzó este amor, Él nunca soltará a su pueblo. Desde Mateo hasta Juan, los evangelios anuncian una gran verdad: el verdadero Rey ha venido. Ahora, dejando atrás la ley, la historia, la poesía y los profetas del Antiguo Testamento, el Mesías prometido, nuestro Salvador, Jesucristo, llega en el momento justo. Jesucristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y vino como el único camino para que el pecador pueda volver a Dios. Así como Israel fue llamado a salir de Egipto, Jesús también caminó ese mismo camino. Pero, a diferencia de Israel, que fue desobediente, Jesús obedeció de manera perfecta. Cuando fue probado en el desierto, Jesús venció toda tentación con la palabra de Dios. Esto fue completamente diferente a Israel, que llenó el desierto de desobediencia, quejas y rebelión. Después, Jesús comenzó su ministerio público y, como los israelitas que entraron en Canaán, Él también recorrió la tierra. Pero no como alguien que falló. En la misma tierra donde el pueblo de Dios debía vivir como hijos y siervos, pero en cambio se convirtieron en reyes y cayeron, Jesús, el verdadero Rey de Reyes, vivió como siervo, como hijo obediente. Y al final, Él cargó con los pecados del pueblo de Dios y murió en su lugar en la cruz. Prediquen al Rey, hasta lo último de la tierra. Esto es el libro de los Hechos. Ahora, por medio de Jesucristo, el camino de salvación ha sido abierto. Y ese mensaje está siendo proclamado, en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto no es una idea humana. Es el mismo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y entregó su vida por nosotros en la cruz. Aunque Satanás seguía resistiendo, el camino de salvación seguía avanzando. Por el poder del Espíritu Santo, el pueblo de Dios llevó este evangelio hacia adelante. Y a pesar de toda la oposición de Satanás, aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador se convirtieron en la Iglesia. Y sus reuniones se convirtieron en comunidades de fe, firmes en la palabra, incluso en medio de persecuciones y sufrimiento. Desde Romanos hasta Judas, las epístolas nos muestran la vida de aquellos que han recibido al verdadero Rey como su Rey. Por medio de las cartas de los apóstoles, el pueblo de Dios, los que han recibido el Evangelio y se han hecho cristianos, aprenden quién es realmente Jesucristo y qué significa verdaderamente el Evangelio. Estas cartas también nos enseñan cómo deben vivir los cristianos como seguidores de Cristo. Nos muestran lo que debemos perseguir, y lo que debemos abandonar. El reino eterno de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra. Este es el libro del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, vemos que el pueblo de Dios, aquellos que le pertenecen por medio de Jesucristo, sufrirá por un tiempo en la historia. Enfrentarán dificultades y persecución por parte de los poderes de Satanás, quien gobierna los aires de este mundo. Pero el libro lo declara con valentía. Por causa del Cordero, Jesucristo,
el juez venidero y el Rey de Reyes, los hijos de Dios ciertamente vencerán. Se nos exhorta a permanecer fieles hasta el fin, hasta el día en que estemos con Jesús en la cena de bodas del Cordero, como su esposa santa. El nuevo cielo y la nueva tierra ciertamente vendrán. Porque nuestro Señor Jesucristo viene. A través de toda la Biblia, vemos que el reino de Dios es algo que Dios comenzó, Dios está obrando y Dios mismo lo terminará. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hace todo, entonces nadie es justo para entrar en su reino. El deseo de Dios es que su pueblo regrese a Él, que vuelva a su Padre. Y el camino de regreso no es por nuestras obras ni por nuestra justicia. Es por medio del nuevo nacimiento, morir como pecadores y resucitar como justos. Esto solo sucede por medio de la justicia de Dios. La Biblia también nos dice que la vida del pueblo de Dios en este mundo es la vida de un extranjero, un viajero que solo está de paso. Y a través de la Biblia, vemos la perfección de Dios y su amor, un amor que jamás se puede romper. Cuanto más vemos nuestra debilidad y lo imposible que es por nosotros mismos, más claramente vemos la perfección de Dios. Y cuanto más vemos nuestro pecado repetido, más claramente vemos el amor inmutable de Dios hacia su pueblo. Y así continúa la vida del cristiano, aquel que se aferra a la palabra como a la vida misma.